Hola, bienvenidos al curso de Física General 2. El día de hoy veremos el tema 1, temperatura. Nosotros somos el grupo número 15, integrado por... Mi nombre es Ángel Gabriel Albán Carlín. Hola, yo soy Raiza Camila León Noel. Hola, mi nombre es Luis Eduardo Silar Gallo. Mi nombre es Amy Milagros Vega Suesta. Un cordial saludo, mi nombre es Jorge Luis Vidal Burqueque. Comencemos diferenciando algunos conceptos, los cuales son energía, calor, temperatura y termómetro. La energía es la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo. El calor es la energía que se transmite al atravesar las fronteras de un sistema termodinámico. La temperatura es la magnitud escalar que cuantifica la energía interna de un cuerpo. Y el termómetro es el instrumento usado para medir la temperatura. La temperatura es la propiedad de sistemas termodinámicos. Esta nos informa el estado de un cuerpo, sea frío o caliente. Empíricamente, el principio cero de la termodinámica nos propone: si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, entonces deben estar en equilibrio entre sí. Esto nos determina si está en equilibrio térmico. La temperatura guarda relación con la energía interna de un cuerpo, pues este nos representa el nivel de agitación de las moléculas. Entonces, podemos definir a la temperatura como aquella magnitud escalar que cuantifica el nivel de energía interna de un cuerpo. Es la propiedad física de un cuerpo o sistema que determina si está en equilibrio térmico con otros. Mide el grado de agitación molecular de todos los cuerpos. Es decir, se relaciona con la energía cinética de las moléculas de este. Por lo tanto, podemos decir que su importancia radica en que muchas propiedades de las materias que podemos medir dependen de la temperatura. La pared adiabática es la pared aislante que impide el intercambio térmico de dos cuerpos ubicados a ambos lados. Mientras que la pared diatérmica es la pared conductora, aquella que permite el intercambio térmico de dos cuerpos ubicados a ambos lados. La apreciación de la temperatura mediante tacto es conocida como la apreciación cuantitativa, mientras que en la apreciación cualitativa da un valor a partir de un parámetro termométrico. Esta varía con la temperatura y es usado para armar termómetros. Existen tres tipos de sistema: abierto, cerrado y aislado. El sistema abierto permite el intercambio de energía y masa. El sistema cerrado permite solo el intercambio de energía. Y en el sistema aislado no existe ningún tipo de intercambio. La ley de equilibrio térmico propone: si dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, al cabo de cierto tiempo adquirirán una temperatura de equilibrio, la cual estará comprendida entre la temperatura más alta y la temperatura más baja. Es decir, tenemos un cuerpo A y un cuerpo B, siendo la temperatura A mayor a la de B. Estos, al cabo de cierto tiempo, llegarán a una temperatura de equilibrio diferente a las temperaturas iniciales que tenían, cuando se pongan en contacto mediante una pared diatérmica. Definición: estado particular en el que las moléculas de dos cuerpos en contacto vibran con la misma rapidez. Efecto: transferencia de energía o calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Finalización: la transferencia de energía se detiene cuando los dos cuerpos alcanzan un equilibrio térmico. Ley cero de la termodinámica. En este primer diagrama podemos observar a tres cuerpos: un cuerpo del sistema A, B y un cuerpo en el sistema C. Vemos que los cuerpos del sistema A y B se encuentran conectados o separados mediante un aislante, pero ambos se encuentran conectados al sistema C por un conductor. La ley cero de la termodinámica nos dice que mientras el sistema A y B se encuentran separados por un aislante conectados al sistema C por un conductor, el sistema C se encuentra en equilibrio con el sistema A y con el sistema B. En el segundo gráfico podemos observar un caso similar. En esta ocasión, el sistema A y el sistema B se encuentran conectados por un conductor.
y el sistema C se encuentra separado por un aislante. La ley cero de la termodinámica nos dice que mientras el sistema A y el sistema B se encuentran separados del sistema C, no sucede ningún cambio adicional entre los sistemas. Por conclusión, podemos decir que si el sistema A y B se encuentran en equilibrio con el sistema C, el sistema A y B se encuentran en equilibrio entre sí. Entonces, podemos decir que la definición de la ley cero de la termodinámica es la siguiente: que si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio con el sistema C, podemos decir que A y B se encuentran en equilibrio entre sí. Un dato curioso es que esta ley se descubrió después de las tres leyes de la termodinámica. Se le nombró ley cero, dado que esta ley es fundamental para las otras tres leyes. Ahora hablaremos de termología y termometría. La termología estudia todo lo referente a la temperatura y el calor, y la termometría estudia todo lo referente a la medición de la temperatura y el calor. El termómetro. Como ya sabemos, el termómetro es un instrumento para medir la temperatura. Estos instrumentos deben cumplir ciertas cualidades, que son precisión, rapidez, sensibilidad y reproductibilidad. Precisión en la medición del parámetro termométrico. Rapidez en alcanzar el equilibrio térmico, es decir, en darnos una respuesta. Sensibilidad, es decir, la variación apreciable del parámetro termométrico producido por una pequeña variación de temperatura. Y reproductibilidad, es decir, que sea barata y fácil de producir o construir. Existen diversos tipos de termómetro. Tenemos el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio es el más conocido hasta la actualidad. Es también nombrado como termómetro de vidrio. En sus inicios se utilizaba con mercurio, pero debido a que es un componente altamente contaminante, se decidió reemplazar por alcohol. La temperatura se obtiene al ver el nivel que alcanza el líquido en esta escala. Este nivel se obtiene debido a la dilatación o contracción del líquido causado por la variación de la temperatura. Los termómetros de resistencia. Estos termómetros obtienen la medición de la temperatura de un alambre de platino dentro del termómetro. Este alambre va ligado a una resistencia eléctrica que cambia según la variación de la temperatura. Un punto en contra para este termómetro es que es muy lento, pero a su favor es que es bastante preciso. Estos termómetros se suelen usar en la medición de la temperatura en exteriores. El termómetro villa y metálico. Este termómetro es formado por dos láminas metálicas de diferentes coeficientes de dilatación. La medición se obtiene de la siguiente manera: cuando hay una variación de la temperatura, uno de los dos metales se curva, y esto se traduce en el movimiento de la aguja. Comúnmente se utiliza como sensor de la temperatura en el termodiógrafo, el termopar o termocupla. Mide la temperatura a partir de una resistencia eléctrica y genera un voltaje según la variación de la temperatura. Estos termómetros son de una medición rápida, comúnmente usados en laboratorios. Estos dispositivos son usados para medir temperaturas ocasionadas por fuerzas electromotrices que se generan al calentar soldaduras de dos metales. Ahora hablaremos de los termómetros de gas. Este tipo de termómetros funcionan a presión o a volumen constante. Son termómetros de gran tamaño, gran complejidad y de un alto precio. Es por esa razón que estos termómetros solo pueden ser utilizados por personas profesionales especializados en el uso de estos aparatos. Además, deben ser utilizados en lugares especiales como lo son laboratorios. Luego tenemos termómetros de globo. Este tipo de termómetros son básicamente termómetros de mercurio que tienen el bulbo dentro de una esfera de metal hueca. Y esta esfera de metal hueca va a ser pintada de color negro para que pueda captar la mayor cantidad de radiación posible. Esto da como resultado que este tipo de termómetros dé una medición que tiene en cuenta únicamente la radiación.
Sabemos que el concepto de temperatura está presente en muchos campos de la humanidad. Uno de ellos es la quirogenosis. La quirogenosis es una técnica de generación y medición de temperaturas muy bajas, tan bajas que llegan a los 150 grados centígrados bajo cero. Esto se usa en muchos campos de la humanidad, especialmente en la medicina, exactamente en la quiriocirugía, para destruir tejidos o evitar hemorragias, también en el campo oncológico, para el tratamiento del cáncer. Este se usa en el campo de la biología para poder conservar ciertos elementos como lo son embriones, óvulos, tejidos, etc., ya que al someterlos a tan bajas temperaturas evitan su descomposición. Finalmente se usa en la producción de materias primas, ya que aumenta la duración y resistencia de ciertos materiales. Ahora hablaremos de la pirometría. La pirometría es una técnica de generación y medición de temperaturas muy altas, temperaturas que oscilan entre los 550 grados centígrados y los 1600 grados centígrados. Los usos principales de esta técnica se dan en industrias de fundición de metales incandescentes, es decir, metales que necesitan altas temperaturas para poder ser moldeados o deformados, donde se requiera medir la temperatura de objetos o masas en movimiento. También donde se requiera la medición de la contaminación atmosférica. Como cuarto punto, donde se requiere la medición de temperaturas que varían con gran rapidez. Y finalmente, si el área que requiere ser medida tiene un difícil acceso. Ahora hablaremos de las escalas termométricas. Empezaremos con la escala Celsius. Esta escala fue antes llamada escala centígrada. El inventor de esta escala fue el físico y astrónomo sueco Anders Celsius. Él nace en el año 1701 y fallece en el año 1744. Cada división de esta escala es denominada grado centígrado. Entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua existirán 100 divisiones. Cada una de estas divisiones se le denomina grado centígrado, como ya mencioné. En esta escala se va a definir como punto de fusión del agua los 0 grados centígrados y como punto de ebullición del agua los 100 grados centígrados. Ahora hablaremos de la escala Fahrenheit. Esta escala es muy usada alrededor de todo el mundo, en especial en los Estados Unidos. El inventor de esta escala fue el físico e ingeniero Daniel Gabriel Fahrenheit, quien nace en Gdańsk, Polonia, en 1686 y fallece en 1736. En esta escala, entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua existirán 180 divisiones, y cada una de estas divisiones es denominada grado Fahrenheit. En esta escala se va a definir la temperatura de fusión del agua como 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición del agua como 212 grados Fahrenheit. Ahora hablaremos de la escala Kelvin. Esta escala es también llamada escala absoluta. El inventor de esta escala fue el físico y matemático británico Lord Kelvin. Lord Kelvin nace en Belfast, Reino Unido, en el año 1824 y fallece en el año 1907. En esta escala, entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua existirán 100 divisiones. Cada división se le denomina un Kelvin. En esta escala no existen las temperaturas negativas, ya que existe el concepto de cero absoluto. El cero absoluto corresponde al punto en el que ya no se le puede extraer energía cinética a los átomos de un elemento o una sustancia. Finalmente, podemos definir que la temperatura de fusión del agua en esta escala va a corresponder a 273 Kelvin y la temperatura de ebullición del agua a 373 Kelvin. Quisiera resaltar que esta escala es la más importante, ya que ha sido adoptada en el sistema internacional y en la investigación científica. A continuación se mostrará un cuadro comparativo de las tres escalas termométricas que se han estudiado, es decir, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Tanto en la mano izquierda como en la mano derecha podemos observar una serie de fórmulas que nos permiten establecer una misma lectura en dos o más escalas termométricas. Por ejemplo, en la primera parte podemos ver que se relaciona la escala Kelvin con la escala Celsius, luego la escala Fahrenheit con la escala Celsius y por último la escala Celsius y la escala Kelvin.
sucede de una manera análoga en la mano derecha. Es decir, si tuviésemos una lectura de 280 Kelvin y nosotros nos preguntásemos cuánto sería este equivalente en grados centígrados, lo que haríamos es utilizar esta primera fórmula que relaciona Kelvin con grados Celsius, haciendo una simple resta y reemplazando el K por 280 Kelvin, tendríamos que esto equivale a 6.85 grados centígrados. Las escalas de temperatura se relacionan mediante una ecuación. Esta ecuación se va a igualar a la temperatura que queremos hallar menos su temperatura de fusión sobre la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión. Y la ecuación está formada por la temperatura menos el calor de fusión sobre el calor de ebullición menos el calor de fusión. Para la escala de los grados Celsius tenemos una temperatura de ebullición a 100 grados y una temperatura de fusión a 0 grados. Lo reemplazamos en la fórmula y despejamos el valor de la temperatura. El denominador pasó a multiplicar a la ecuación y este es el resultado. Lo mismo con la escala de los grados Fahrenheit. Tenemos una temperatura de ebullición a 212 grados Fahrenheit y una temperatura de fusión a 32 grados Fahrenheit. Reemplazamos en la ecuación que hemos visto previamente y tenemos que la temperatura de los grados Fahrenheit es igual a 180 por la ecuación más el 32. Y para Kelvin es el mismo procedimiento, pero el valor de la temperatura de ebullición cambia a 373 Kelvin y la temperatura de fusión a 273. Por lo tanto, estas escalas se relacionan mediante la ecuación que hemos hallado anteriormente. Pues solo con despejarlo ya tenemos los equivalentes. Ahora podemos plantearlo en ejercicios. A continuación vamos a ver uno. Nos piden calcular la única temperatura que los termómetros Fahrenheit y Celsius coincidan. Y también nos piden calcular la temperatura en que los termómetros en Fahrenheit y Kelvin coincidan. El desarrollo es el siguiente. Si tenemos temperaturas a grados Fahrenheit y Celsius, pues vamos a igualarlos ya que son equivalentes con las fórmulas que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, desarrollamos y el resultado que nos salga, es decir, el resultado en la temperatura en grados Celsius va a ser la misma para la temperatura en grados Fahrenheit, que es igual a menos 40 grados. Y para el apartado B, igualamos las fórmulas de los grados Fahrenheit y Kelvin. Desarrollamos la ecuación y tenemos un resultado de 574,25 grados Fahrenheit que vendría a ser igual a la temperatura en Kelvin. Otro ejercicio nos pide encontrar. Imagine que coloca un trozo de hielo en su boca. En algún momento, todo el hielo a temperatura de 32 grados Fahrenheit se convierte en agua a la temperatura corporal a 98,60 grados Fahrenheit. Exprese estas temperaturas tanto en grados Celsius como en Kelvin y calcule la diferencia de ambas temperaturas en ambos casos. Por lo tanto, el desarrollo es el siguiente. Si tenemos ambas temperaturas en grados Fahrenheit, vamos a convertirlas en grados Kelvin. Pero antes de esto tenemos que transformar a los grados Celsius, que hemos visto con las fórmulas anteriormente. Reemplazamos los valores y tenemos que las temperaturas 1 y 2 ya están en grados Celsius. Por lo tanto, la diferencia de esas temperaturas en grados Celsius nos sale a 37. Podemos hallar Kelvin, reemplazando con las fórmulas que ya hemos visto. La temperatura 1 que estaba en grados Celsius, le sumamos 273 y nos va a salir 273 Kelvin. Podemos sacar una conclusión, que estas escalas en Celsius y Kelvin tienen los mismos grados en tamaño. Por lo tanto, cualquier diferencia de estas temperaturas es la misma en escala Celsius y Kelvin, pero no en Fahrenheit, donde tenemos que la diferencia de estas temperaturas va a salir un valor diferente. Tenemos las temperaturas conocidas por el ser humano, la bomba de hidrógeno, el centro del Sol, el plasma y la fusión de hierro. Estas temperaturas están conocidas y tenemos aquí en la imagen, nos dicen los valores en Kelvin. El centro del Sol tiene una temperatura de 20 millones Kelvin, el plasma a 20.000 Kelvin y la fusión de hierro se encuentra a 1800 Kelvin.
Otras temperaturas son la fusión del estaño, la ebullición del agua, fusión del agua y la evaporización del hielo seco. En la siguiente imagen podemos ver las temperaturas tanto en grados Celsius como en Kelvin. Dilatación térmica en sólidos. ¿Qué es la dilatación térmica en sólidos? Bueno, la dilatación térmica es la variación de diversas dimensiones métricas que sufre un objeto. Este proceso es debido a la variación de temperatura. Tenemos dilatación lineal. La dilatación lineal es la variación de longitud debido a la variación de su temperatura. Aquí tenemos una barra que ha sido calentada y ha sufrido una dilatación. Dilatación superficial. La dilatación superficial es la variación del área debido a la variación de temperatura. Tenemos aquí una placa con un área inicial, ha sido calentada y ha sufrido una dilatación, que es decir, que ha aumentado el área. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es la dilatación, es la variación del volumen debido a la variación en su temperatura. Por ejemplo, tenemos aquí un cubo con un volumen inicial, se ha aumentado la temperatura y está con un volumen final. Ahora, las fórmulas de dilatación. Hay fórmulas para la dilatación lineal, para la dilatación superficial y para la dilatación volumétrica. Para la dilatación lineal tenemos variación de longitud, va a ser igual a longitud inicial por el alfa por la variación de temperatura. En la dilatación superficial tenemos variación de área, va a ser igual al área inicial por el beta por la variación de temperatura. En la dilatación volumétrica vamos a tener aquí variación de volumen, va a ser igual a volumen inicial por el gamma por la variación de temperatura. Ahora, el alfa es el coeficiente de dilatación lineal, el beta es el coeficiente de dilatación superficial y el gamma es el coeficiente de dilatación volumétrica. Acá hay una nota que dice que los coeficientes de dilatación son propios del material. Aquí hay una relación entre alfa, beta y gamma. Alfa sobre 1 va a ser igual a beta sobre 2 y esto va a ser igual a gamma sobre 3. Aquí tenemos un cuadro con algunos materiales y sus coeficientes de dilatación lineal. Ahora acá tenemos un problema que nos dice: un topógrafo usa una cinta métrica de acero que tiene exactamente 50 metros de longitud a una temperatura de 20 grados Celsius. Las marcas en la cinta están calibradas para esta temperatura. ¿Qué longitud tiene la cinta cuando la temperatura es de 35 grados Celsius? Bueno, para el desarrollo primero debemos de tener nuestros datos. Aquí sabemos que es una expansión lineal con una longitud inicial de 50 y una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Esto lo hemos sacado de la tabla, que es 12 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de dilatación lineal. Ahora, la variación de temperatura es 35 menos 20, que va a ser 15 grados. La variación de longitud, que va a ser por fórmula longitud inicial por el alfa por la variación de temperatura. Reemplazamos los valores y nos va a quedar 0.009 metros. Ahora, lo que nos piden es la longitud final. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial más la variación de la longitud. La longitud inicial es 50 metros y la variación de longitud va a ser 0.009 metros. Ahora, la longitud final cuando llega a la temperatura de 35 grados va a ser 50.009 metros. Ahora vamos a ver el comportamiento anómalo del agua. Aquí nos dice que al calentarse desde los 0 grados Celsius hasta 4 grados Celsius se contrae. Aquí en la gráfica podemos ver que de 0 a 4, por ejemplo aquí con un volumen inicial de 1,002 y se va a contraer. Su volumen va a disminuir conforme va a ser la temperatura desde 0 a 4 grados Celsius. Aquí podemos ver en el gráfico de densidad versus temperatura que en 4 grados Celsius va a alcanzar la densidad máxima. Estas gráficas son inversas. Aquí tenemos un aproximado de la densidad máxima que alcanza 3.98 grados Celsius
Esto también es un equivalente a 39,2 grados Fahrenheit. A ver, el esfuerzo térmico. Bueno, aquí tenemos una barra con una longitud inicial y una temperatura inicial que está con estos extremos A y B. Ahora, si esta barra le aumentamos la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a dilatar linealmente. Entonces, como no se va a poder dilatar porque acá hay una pared que lo está sosteniendo, entonces vamos a suponer de que esa pared no está. Esto se va a dilatar y esta P va a ser la fuerza que hace la pared B para que la barra no se dilate. Entonces, esta fuerza P va a hacer una deformación en la barra y esta es la variación de la longitud. Ahora, P va a ser una fuerza de compresión. La deformación de P de esta fuerza, la deformación que va a hacer esa fuerza va a ser la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo de Young. La Y es el módulo de Young que va a ser propio del material. Ahora aquí tenemos la deformación en P más la variación de longitud va a ser igual a 0. Despejamos P sobre A y va a ser menos el módulo de Young por el alfa por la variación de temperatura. Esto de aquí va a ser el esfuerzo térmico. Ahora vamos a analizar un poco. Si la temperatura disminuye, la variación es negativa, así que la fuerza y el esfuerzo son positivos. Esto implica que se requieren una fuerza y un esfuerzo de tensión para mantener la longitud. Si la variación de temperatura es positiva, F y la fuerza sobre área, que esto es decir el esfuerzo térmico, son negativos y la fuerza y el esfuerzo requerido son de compresión.